En el fútbol hay un montón de jugadores que fueron despreciados y malvendidos por sus equipos de origen y que cambiaron de club para convertirse en leyenda, dejando a su primer equipo con la frustración de lo que se perdieron. Los peores errores en la historia del fútbol. A continuación. En 2023, el Manchester City vendió a su canterano Cole Palmer por 47 millones de euros. Para el Chelsea eso fue una baratija. Al fin y al cabo, Palmer ocupa tan solo el puesto número 20 en la lista de fichajes más caros en la historia del club. Pero para el City parecía un negociazo obtener semejante cantidad por un jugador que a veces aparecía en la Carabao Cup y que jamás pudo anotar en un solo partido de la Premier League. Ay, si Pep hubiera intuido que ese mismo chico tenía todo para transformarse en la figura número 1 del Chelsea, entonces lo hubiera vendido al triple o tal vez, a lo mejor digo yo, hasta se lo quedaba. Aunque si hay un equipo experto en malvender, ese es el Chelsea. En 2018 no supo renovar el contrato de Thibaut Courtois y en lugar de pagarle lo que pedía, prefirió sacárselo de encima antes de que expirara su contrato y aceptar de buena gana los 35 millones de euros que ofreció el Real Madrid por el que había sido su guardameta durante solamente 4 años. Eso no es lo peor, sino que el Chelsea se gastó más del doble en el portero sustituto del belga. Y eso sigue sin ser lo peor. El reemplazo de 80 millones de euros era Kepa Arrizabalaga. El arquero más caro de la historia fue un drama desde el primer hasta el último día en el Chelsea. Courtois no fue la única ganga de la que se benefició el Real Madrid aprovechando la urgencia de un gran club incapaz de renovar el contrato a punto de expirar de su figura. Ocurrió también en 2014 cuando el Bayern Múnich vendió en mugres 25 millones de euros al campeón del mundo Toni Kroos. Ya entonces el monto parecía un precio demasiado bajo y 10 años después la del alemán es considerada la mejor compra en el balance calidad-precio de la historia del fútbol. Seguro que de haber sabido en lo que se convertiría el mediocampista, el Bayern hubiera hecho todo lo necesario por quedárselo y si no, por lo menos lo hubiera vendido al doble. Paradójicamente, en 2009 ocurrió la misma historia, pero con el Bayern Múnich en el rol de afortunado cliente y el Madrid en el papel de vendedor desesperado. Cristiano Ronaldo había llegado al Madrid y el club merengue se deshizo de Arjen Robben, pues consideró que no había sitio para los dos. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el portugués por izquierda y el neerlandés por derecha? Pues a Florentino Pérez y a Manuel Pellegrini no les pareció buena idea y a 2 días del cierre de transferencias, el 28 de agosto, dejaron ir al que se transformaría en leyenda del Bayern por tan solo 25 millones de euros. Seguimos con el Real Madrid, ese equipo que no ha encontrado un lateral izquierdo digno de llenar los zapatos de gente como Roberto Carlos y Marcelo. En todas las posiciones del campo, el Madrid tiene a uno de los mejores del mundo, menos en el lateral izquierdo. En 2017 apostó por Theo Hernández, la revelación del Alavés y que era propiedad del Atlético de Madrid. El joven no salió barato, 24 millones de euros, pero estuvo una sola temporada en el Madrid. A su paisano Zinedine Zidane no le convenció y se deshizo inmediatamente de él. Theo se fue a préstamo a la Real Sociedad y le fue muy bien, pero no era un jugador para el Madrid, según el Real Madrid, claro. Se fue al Milan por 23 millones de euros, o sea, más barato de lo que había sido comprado. Y en Italia, Theo no tardó en transformarse en eso que tanto hace falta en el Bernabéu, uno de los mejores laterales zurdos del mundo. Otro crack al que Real Madrid dejó ir y que la rompió en el Milan es Clarence Seedorf, pero en el caso del neerlandés es el Inter de Milán al que la historia deja peor parado. El Madrid necesitaba financiar el histórico traspaso de Figo
y se lo vendió al Inter en el año 2000 a cambio de 24 millones de euros, que con la tabla de inflación en mano equivalen a 40 millones de los actuales. Bien, Seedorf solo estuvo 2 años en el Inter, que se arrepintió tanto de la compra que acabó aceptando la oferta de 22 millones de euros que le puso el Milan, equivalentes a 35 millones de los actuales. O sea, que lo malbarató. ¿Y qué obtuvo su odiado rival a cambio? Pues 10 temporadas absolutamente gloriosas, cortesía del Inter, que tan barato le vendió a uno de sus mediocampistas más legendarios. Chelsea tuvo un gran ojo cuando fichó por solamente 8 millones de euros a un chico de 21 años llamado Kevin De Bruyne. Pero De Bruyne, como tantos otros en el Chelsea, no fue fichado para que jugara en el equipo, sino para cederlo y después hacer negocio revendiéndolo. Y el plan salió a pedir de boca. De Bruyne fue la sensación de la Bundesliga, pero no tenía cupo en el Chelsea de José Mourinho, donde ya estaban Frank Lampard, Obi Mikel, Juan Mata y los brasileños Oscar, William y Ramírez. Así que le vendieron al tal De Bruyne al Wolfsburg por 22 millones de euros y parecía un negoción, un desconocido por el que pagó 8 millones, que jugó literalmente 3 ratitos en el Chelsea y que gracias a su cartel en Alemania pudo vender al triple de lo que costó. Claro que el Chelsea no tenía la menor idea de lo que en realidad se estaba perdiendo. Oficialmente, el Barcelona pagó 120 millones de euros por ejercer la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann en 2019, pero en realidad acabaron siendo 135 millones con tal que el Atlético de Madrid no se alebrestara. El francés jugó 2 decepcionantes temporadas en el Barça, que terminó aceptando 22 millones de euros para devolvérselo al Atlético, en la que es seguramente la operación más catastrófica en la historia del fútbol. Lo único que podía medio salvar al Barça era que Griezmann mostrara un nivel decadente de regreso en el Atlético, pero ocurrió exactamente lo contrario. Al francés aún le quedaba mucha cuerda y alegrías para dar y repartir, siempre y cuando estuviera lejos de Barcelona. Juan Cuadrado ya era un jugador que se había consagrado tanto en la Fiorentina como en la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando fue fichado por el Chelsea en el mercado de invierno de 2015. Pero el cuadro londinense en realidad no lo necesitaba, ya que en su posición jugaba William. Así que José Mourinho puso a jugar muy pocos minutos a Cuadrado. Después llegó Antonio Conte, que prefería 1000 veces a su amado Victor Moses. Y así, en cuestión de meses, el colombiano, que le había costado 31 millones de euros al Chelsea, regresó a la Serie A por tan solo 20 millones. Pese al desprecio blue, en la Juventus Cuadrado rindió al máximo nivel durante 8 temporadas, en que terminó como capitán del legendario club italiano. Cuando Pep Guardiola llegó al Barcelona en 2008, pidió 3 deseos: que se largaran Ronaldinho, Deco y Samuel Eto'o. 2 de ellos le fueron concedidos, pero el camerunés se quedó para meter 36 goles en la temporada en la que el Barça ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League, incluido el gol con que Eto'o le dio la tercera orejona de su historia al Barça. Eto'o había demostrado que su nivel era más que suficiente para el Barcelona, pero Guardiola insistió en su salida argumentando simple falta de feeling. Y en lugar de venderlo a 40, 60 u 80 millones, aceptó los 20 millones de euros que le ofreció el Inter de Milán. Eto'o consiguió en el Inter lo que jamás volverá a ser visto: su segundo trébol consecutivo. Una vez cada 20 años, el Chelsea hace un buen negocio. En 2003 se llamó Claude Makelele. Esa temporada, Florentino Pérez fichó a David Beckham. Ya tenía a Raúl, a Luis Figo, a Zinedine Zidane y a Ronaldo. Así que le estorbaba el mediocampista francés que no metía goles. Y además, nadie compraba la camiseta número 24 del Real Madrid. Así que
A Florentino se le hizo fácil vendérselo al Chelsea por 20 millones de euros. ¿Qué podía salir mal? Pues para empezar todo, absolutamente todo. Los Galácticos perdieron el poco balance que tenían y se cayeron a pedazos. Sin Makelele no pudieron ganar nada. El Chelsea, en cambio, tuvo sus años más gloriosos a partir de la llegada del francés a Stamford Bridge. Andrea Pirlo surgió del Brescia y el primer club grande en descubrir su potencial fue el Inter de Milán, que apostó por él en 1998 cuando Pirlo tenía 19 años. Pero el cuadro nerazzurro no supo tenerle paciencia al mediocampista, que solamente contó con 32 oportunidades de vestir su camiseta, al cabo de las cuales lo vendieron felices de la vida al Milan a cambio de 17 millones de euros. ¡Ay, Inter, qué hiciste! Pirlo dedicó los siguientes 14 años de su carrera a transformarse en leyenda de sus dos más encarnizados enemigos, el Milan y la Juventus. En 2014, Arsenal compró a David Ospina por 4 millones de euros. En 2015, se trajeron al bombón de Petr Cech por 14 millones de euros. En 2017, me cambiaron por Ben Lino, por quien pagaron 25 millones de euros. En 2021, ahora lo intentaron con Aaron Ramsdale, 28 millones de euros. Y así llegamos a 2024, en que pagaron 32 millones para comprar a David Raya. El Arsenal ha gastado 103 millones de euros en los últimos 10 años haciendo casting para su maldito portero, cuando la solución la tenían en sus narices. Pero Emiliano El Divo Martínez nunca tuvo una oportunidad con los Gunners. Se tuvo que ir en 2020 al Aston Villa a cambio de 17 millones de euros para convertirse en el mejor portero del mundo. No lo digo yo, lo dice la FIFA. A la Juventus le pasó exactamente lo mismo con otro campeón del mundo y bicampeón de América. Vendió al Cuti Romero en miserables 17 millones de euros recién en 2021, pero ¿en qué estaba pensando la vecchia señora? La historia es así. Cuti jugaba en el Genoa cuando la Juve pagó 32 millones de euros por él en 2019, pero ese mismo año también compró a Matthijs de Ligt por casi el triple. Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci ahí seguían, así que el argentino se fue cedido al Atalanta, que al finalizar la temporada ejecutó encantado la opción de compra y enseguida se lo revendió al Tottenham Hotspur. En resumen, la Juventus compró al Cuti por 32 millones, no lo puso a jugar ni un solo partido oficial y encima, además de perderse al central, también perdió 15 millones de euros con la transacción. Un desastre mitológico. Viajemos atrás en el tiempo, pero quedémonos con la Juventus, que en 1999 se hartó del joven Thierry Henry y se lo vendió al Arsenal por 16 millones de euros. ¡Ay, Juventus, de lo que te perdiste! Henry había llegado del Mónaco tras ganar la Copa del Mundo con su selección. Solamente jugó 6 meses en Italia, metió 3 goles y Carlo Ancelotti autorizó su marcha. El francés tenía 22 años y tiempo de sobra para evidenciar cuánto se equivocó la Juve con el mejor extranjero en la historia de la Premier League. Si algo hemos aprendido en este video, y les garantizo que no es chantaje emocional, es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y se va a demostrar su valor a otro lado. Yo quiero triunfar aquí y necesito que me apoyen con su suscripción. Y si ya son suscriptores, que den un paso más y analicen la posibilidad de unirse para gozar de todos los beneficios, regalos, sorpresas y emociones que les tengo preparados a todos los miembros aquí todas las semanas. Suscríbanse, únanse, crezcamos juntos. Wesley Sneijder jugó 2 temporadas para el Real Madrid. La primera, buena. La segunda, mala. Y ya no hubo interés de descubrir cómo le iría en la tercera, porque prefirieron irse a la segura y traer en su lugar a Kaká. Ay, ¿qué les cuento de su plan? En 2 palabras, salió mal. Al Madrid le había costado 27 millones de euros traerlo del Ajax. Y apenas un par de años después, en 2009,
lo malbarataron feo, 50% de descuento para que Inter de Milán se lo llevara por solo 15 millones de euros. En su primer año en Italia, Schneider no solo ganó la Copa, no solo ganó la Serie A, no solo ganó la Champions League, fue sin lugar a dudas la figura del Inter de Mourinho, que en 2010 se llevó el trébol, mientras el Madrid, sin Schneider, ese año no ganó ni madres. Una de las mejores compras del Chelsea ocurrió en 2013 cuando el extremo egipcio del Basel los vacunó por partida doble en la Champions League. Tras el segundo partido en que destrozó a la defensa blue, Roman Abramovich le preguntó a los directivos del Basilea cuánto querían por ese maldito egipcio. 17 millones le contestaron y trato hecho. El tal Mohamed Salah fichó por el Chelsea inmediatamente en aquel mercado de invierno. Salah jugó un solo año en el Chelsea, marcó un par de goles y nunca pudo convencer a José Mourinho, que cansado del africano pidió que mejor le trajeran a Pedrito. Salah acabó en Italia y el Chelsea se dio por bien servido aceptando 15 millones de euros, 2 millones menos de lo que había costado en un principio, pero ojalá hubieran sido solo 2 millones, todo lo que se perdió el Chelsea de no haber tenido tanta prisa por vender a Salah. A lo mejor el Liverpool ahora mismo seguiría sin ganar la Premier League, mientras el Chelsea tendría un referente auténtico de carne y hueso. Hablando de Liverpool, ahora les cuento lo que ocurrió con Diogo Jota, aunque en este cuento no tiene nada que ver los Reds, sino el Atlético de Madrid y el Wolverhampton. El portugués nunca tuvo la confianza del Cholo Simeone y ni siquiera debutó con la camiseta colchonera. Fue cedido al Porto en el año 2016 y ahí le fue muy bien, pero el Atlético todavía no estaba convencido, así que lo volvió a prestar a quien se le ofreciera y Wolverhampton levantó la mano. Jota la rompió en la Premier League, pero ni eso fue suficiente para que el Cholo se quedara con él y aprobó su venta por 14 millones de euros. En 2011, Manchester City tenía 43 años sin ganar la Premier League. Vincent Kompany, Kolo Touré y Jolion Lescott eran sus defensas titulares. Jerome Boateng era tan solo el cuarto central del equipo, así que Roberto Mancini no tuvo ningún reparo en ponerle el moño él mismo cuando el Bayern Múnich ofreció 13 millones de euros por él. La verdad es que al City no le ha ido tan mal sin Boateng, aunque de haber sabido que ese jugador tan prescindible ganaría 9 Bundesligas, 2 Champions Leagues, la Copa del Mundo de 2014 y premio al mejor jugador alemán de 2016, entonces lo hubieran vendido muchísimo más caro. Tan cierto es que Philippe Coutinho jamás valió ni cerca de los 135 millones de euros que el Barcelona pagó por él, como cierto es que un jugador de su potencial tampoco podía costar tan solo 13 millones de euros. ¿Qué habrá sentido el Inter de Milán cuando se enteró que la joya brasileña que vendió en 2013 multiplicó por 10 su costo 5 temporadas después? Hasta aquí llegamos a la primera mitad de este conteo. Salvo que estén viendo este video en el día del estreno, es muy probable que ya puedan ver aquí abajo en la descripción el link que les conduzca a la otra mitad, a los 20 futbolistas que fueron peor vendidos en la historia del fútbol. Si no es así, si todavía no está disponible ese link, los invito a ver este otro video en el que hablo sobre la otra cara de la moneda, aquellos negocios extraordinarios, los futbolistas mejor vendidos en la historia del fútbol. Visiten este video, visiten también la segunda mitad del que acaban de ver y dejen sus comentarios en todos lados porque los de aquí, les dará allá, los dará acullá y nos vemos en la próxima entrega. Ya regresé, muchachos. Ah, qué gusto, tu suplente se estaba cansando. Déjame decirte, Margarita. Y el Atlético campeón, por supuesto, que se desplomó
con el regreso de Griezmann.